Dios me lo bendiga, qué bueno que podemos continuar, ¿verdad? Con estas clases del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos en la clase AT 102, Profetas Mayores. Estamos trabajando con el profeta Ezequiel y hoy es la segunda lección. Nos quedamos, ¿verdad? Vamos a ir acomodando aquí las láminas y nos quedamos en el capítulo 14, donde habla profecía de juicio. Gloria a Jesús. Vamos a leer parte y de ahí partimos, ¿verdad? Y oramos primero, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel, verdadero. Tu misericordia es por siempre. Glorifícate, Señor, y permite que podamos aprender algo hoy, Señor, de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Humildemente venimos ante ti para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ezequiel capítulo 14 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de sus rostros. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, están en idolatría, están buscando otros dioses, pero vienen a pedir, vienen a escuchar, a pedir, a consultarle a Dios, ¿verdad? Cuando se ven aporados. Y entonces el Señor dice, ¿cómo es esto? ¿Están con ellos? ¿Están con sus ídolos? ¿Están conmigo? Verso 4, háblales por tanto y dile, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, estableciendo delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Que quiere decir que vienen, están adorando a otros dioses, están con la idolatría, se apartaron de Dios, pero en un momento vienen a consultar a Dios como si Dios fuera, bueno, plato de segunda mesa, si dijéramos así. Y el Señor dice que no, que él mismo le va a contestar, pero le va a contestar conforme a su maldad. O sea, que lo que viene es un juicio en contestación y en respuesta, ¿verdad? A esta forma de venir ante Dios, de una forma yo diría como descarada, ¿verdad? Sabiendo que están mal, no vienen con arrepentimiento, sino que vienen como que aquí estoy, contéstame, porque como tú eres una opción, o como si Dios fuera otra opción, ¿verdad? Cuando es el único, todopoderoso. Dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabréis que yo soy Jehová. O sea, lo voy a poner como ejemplo para que haya temor de Dios, ¿verdad? Para que los demás teman. Y dice, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será del profeta. El profeta que se deje manipular para hablarle a estas personas que vienen buscando al profeta como si el profeta fuese algún adivino o alguna pitonizo, ¿verdad? A consultarle, estando ellos en mal sin venir arrepentidos, sino que vienen porque vienen a consultarle cosas que son las que ellos quieren hacer, ¿verdad? Cosas que son en contra de Dios aún, inclusive. Y si el profeta se deja engañar y se presta, también recibe el castigo. O sea que el profeta tiene que tener mucho cuidado y discernir la persona que viene acercándose y no hablar de forma apresurada, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí. O sea que esto es una forma de mantener a los profetas también a raya, de que no hablen a lo loco, ni que no hablen todo lo que tengan, sino que disciernan a quién se está presentando delante de Dios, quién le está pidiendo, ¿verdad? Que le hable. Y si es una persona que viene con arrepentimiento, si es un servidor de Dios, o si es alguien que simplemente quiere aprovecharse de Dios y del profeta.
O sea que el profeta, si no discierne, si no tiene cuidado, también recibe castigo. Después habla de la justicia del castigo de Jerusalén. Después habla de Jerusalén como una vid inútil, o sea, una vid que no da fruto. Vamos a leer eso. El capítulo 15 dice así: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, que es de la madera de la vid más que de cualquier otra madera, que es el sarmiento entre los árboles del bosque. Tomarán de ella madera para hacer alguna obra. Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa. He aquí, puesta en el fuego. Puesta está en el fuego. He aquí, puesta está en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. Servirá para alguna obra. He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna. Cuanto menos después que el fuego la hubiera consumido y fuera quemada, servirá más para alguna obra. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que se consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. O sea, todavía viene aquí juicio, todavía con aquellos que están resistiendo, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo de humillar a su pueblo para que se arrepintiese, pero habían siempre gente todavía resistiendo ese proceso. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Ese no dio fruto, y cuando el Señor vino, se quemó. Nosotros debemos dar fruto. El Señor espera de nosotros frutos dignos de arrepentimiento, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo para Dios, llevando a otras personas a sus pies y sirviendo al prójimo, sirviendo a los demás. Cuando servimos a los demás, estamos sirviéndole al mismo Cristo. El capítulo 16 habla de la infidelidad de Israel, de Jerusalén. Déjame adelantar la lámina, a ver dónde estamos acá, porque ahora comienza metáforas, ¿verdad? Ahora comienza una serie de metáforas que tienen que ver una comparación como este que leímos del 15, que es parte de eso. Es una metáfora comparando a Israel, a Jerusalén con una vid, es una vid, un árbol, ¿verdad? De uvas, el viñedo. Y en el capítulo 16 también sigue con una metáfora y compara, ¿verdad? A la ciudad de Jerusalén como una persona, ¿verdad? Y le dan un historial de todo lo que Dios ha hecho por el pueblo y cómo le pagaron mal. Continúan las metáforas, ¿verdad? Hasta el capítulo 17, que es una parábola, el águila y la vid. Todo esto hacia Jerusalén dirigido, ¿verdad? La palabra. Y entonces después comienza con la responsabilidad individual en el capítulo 18, responsabilidad individual por el pecado. Dice así el capítulo 18, en nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vive yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que por qué usar este refrán en Jerusalén. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea que no le pueden achacar el pecado del Padre, los hijos al pecado del Padre, las consecuencias, sino que cada cual tiene su responsabilidad. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolverá su prestada, que no cometiere robo,
y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés y tomare usura, que de la maldad retrajere su mano y hiciere justicia verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar y guardar mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. ¿Verdad? O sea que ahora está el Señor diciendo que cada cual es responsable con sus actos, con su pensamientos, con todo, y que cada cual va a pagar por sus actos. ¿Verdad? En el capítulo 18, habla aquí del justo y del impío. Dice, más en el verso 21, capítulo 18, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis mandamientos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Verdad? O sea que hay oportunidad para arrepentimiento. El Señor da esa oportunidad para que se arrepientan los hombres, ¿verdad? El capítulo 19 vienen lamentaciones, especialmente por los príncipes y los líderes de Israel. ¿Verdad? Ese capítulo se va en una intercesión, en un llanto del profeta, dice aquí, verso 1 del capítulo 19, y tú levantas endechas sobre los príncipes de Israel y dirás, cómo se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros y vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado de la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que le había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa y devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada, y cuando habitó en ella, al estruendo de sus ruidos, arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y no llevaron al rey y no lo llevaron al rey y lo llevaron al rey de Babilonia. De aquí está hablando, y esto es una profecía de lo que pasó con los judíos, ¿verdad? De cómo los llevan cautivos, ¿verdad? Y recuerden, el león de la tribu de Judá era símbolo, el león era un símbolo de la tribu de Judá, y cuando lo llevan al rey de Babilonia, quiere decir que los príncipes y los líderes iban a ser llevados a cautiverio, y esto se cumplió, esta palabra pues se cumplió, ¿verdad? Estamos en las Lamentaciones, profecía de juicio, el capítulo 20 es una profecía de juicio hasta el 23. Sobre todas estas profecías de juicio son hacia Jerusalén, ¿verdad? Hacia Jerusalén. Ok. La parábola de la olla de cocinar, capítulo 24. Vamos hasta allá. Las dos hermanas, el capítulo 23, que las dos hermanas son Israel y Judá, y aquí habla de cómo las dos fueron infieles y cometieron fornicación espiritual contra el Señor Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Cómo se le dieron las espaldas al Señor y fueron a la apostasía, como hoy en este tiempo la iglesia lo está haciendo. Gran parte de la iglesia está corriendo hacia la apostasía porque no están poniendo la mirada en Cristo ni en su obra, sino que están envaneciéndose en sus propios proyectos, en sus propios trabajos, en sus propios planes, en su propia gloria. Por eso hay que mantenerse humilde, ¿verdad? Y ver hacia dónde vamos y no permitir que el enemigo nos engañe con esa propuesta que él le está lanzando a los ministros de este tiempo, de darle riqueza, fama, fortuna. La vanagloria es peligrosa, ¿verdad? Ok, seguimos. Capítulo 23 vemos que otra vez lo mismo, hablando de Israel y Jerusalén, y Israel y Judá.
El capítulo 24 es la olla, parábola está aquí, ¿verdad? La olla de la parábola de la olla de cocinar, ¿verdad? Y es una parábola también dirigida hacia el pueblo de Dios de aquel tiempo, ¿verdad? Que estaba, la olla de cocinar es Babilonia. La olla de cocinar es Babilonia y ahí el Señor los va a llevar ahí para trabajar con ellos, para llevarlos a humillarse, ¿verdad? Los pone bajo cautiverio. Ahí también el capítulo 24 se relata la muerte de la esposa de Ezequiel. Vamos a leer esa parte. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces. Y yo les dije, palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestras almas, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada, y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombre enlutado, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies, no endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestra maldad. Y gimieron unos y otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, así ese día vendrá a mí uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo. O sea que en este tiempo Ezequiel quedó mudo hasta que se cumpliera esto. Y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. O sea que él no pudo decir palabras después que murió la mujer, se quedó mudo hasta que llegaran esta situación. Ok. Ahora, en el capítulo 25, ahora vienen una serie de profecías internacionales, porque este profeta ya no fue solo hacia Israel, porque ahora va a profetizarle a los amonitas, a los moabitas, a los de Edom, a los de Filistea, a los de Tiro, de Sidón, desde el capítulo 25 al 29. Son profecías para otras naciones, ¿verdad? Para otras naciones. O sea que estas no las vamos a tocar, casi todas son profecías no muy larga, ¿verdad? Contra los filisteos, contra los moabitas, son párrafos pequeños de 2 o 3 versos, donde Dios usa a Ezequiel para profetizar contra las naciones vecinas del pueblo de Israel. Esto se extiende hasta el capítulo 29, hasta el 32, o sea que vamos hasta allá, hasta el capítulo 32, que son profecías a naciones extranjeras. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesús. Pero entre este grupo de profecías de países extranjeros, hay algunas cosas que quiero leer, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al capítulo 28. Ese lo vamos a tratar. El capítulo 28 habla de verdad, de quién era Satanás, y por eso vamos a estudiarlo, porque nos da luz, ¿verdad? Y vemos cómo hay doble cumplimiento en esta palabra del capítulo 28. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Está hablándole aquí a un personaje al príncipe de Tiro, al rey de Tiro en este momento.
por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú un hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios, y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Fíjense que aquí es interesante, Ezequiel está haciendo referencia a Daniel, que fue su contemporáneo. Daniel en este tiempo estaba vivo y también profetizaba. Y era famoso, ¿verdad? Sabían que era sabio. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí, fíjense, aquí dice al príncipe, esta parte es dirigida al príncipe de Tiro, ¿verdad? El verso 2 dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Pero ahora cambia la profecía y dice, vino a mi palabra de Jehová y di al rey de Tiro, el que estaba por encima, de verdad, que ahora el rey de Tiro que estaba controlando era el espiritual, que era Satanás. El príncipe de Tiro, el hombre que estaba allí puesto como rey. Pero ahora le va a hablar Dios al rey, que es Satanás. Y dice, y dile así ha dicho el Señor, Jehová el Señor, tú eras el sello. Ahora ve, aplaga a hablarle a Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este era Satanás. Bello, perfecto. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que eran pues, piedras preciosas, oro, metales preciosos. Ese era su atuendo de Satanás, como lo hizo Dios perfecto y bello y con todas estas cosas. Y le dice así, y mire lo que era un querubín. O sea que vemos la categoría de ángel que era Satanás, que era de alto nivel, segundo nivel, querubín, plano serafines, después los querubines, de alto nivel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se halló la maldad, no existía. La maldad nació, se materializó. O sea, la maldad existía solo en concepto, pero la maldad se materializó en Satanás. Él permitió que su corazón se dañara y creó y adoptó el concepto de maldad y lo ejecutó. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojo por tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. O sea que él profanó la santidad que Dios había puesto en él, porque permitió que la maldad entrara. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y no permitir que la vanagloria, que el enaltecimiento, que todas estas cositas, ¿verdad?, que vienen, porque si Dios nos da algo, tenemos que mantenernos humildes, y mansos y humildes y sujetos, para no pasar como que se enalteció, se quiso levantar por encima de que el que estaba por encima de él, que era Dios, y se corrompió. Eso le pasa al hombre también. O sea, esto es como un ejemplo. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón en humildad, en mansedumbre, en sometimiento. Dice la Biblia, someteos los unos a los otros en el temor
a Jehová el Señor, ¿verdad? Entonces, ese sometimiento es lo que nos va a guardar de nuestra propia maldad y de nuestra, que nos puede llegar, porque mire, todos estamos sujetos a que nos exaltemos, nos vanagloriemos, tenemos que cuidarnos de esto, ¿verdad? Dice, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser bello y perfecto. Vino a ser un espanto, esa rana, ¿verdad? Pero es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Aquí entonces continúa con profecías contra otras naciones, ¿verdad? Porque mencioné que sacamos ese selecto de aquí, pero todos estos capítulos hasta el 32 son profecías para naciones. Recuerden que Nabucodonosor, Babilonia, conquistó todo, no solo Jerusalén e Israel, sino todo ese vecindario. O sea que aquí también profecías sobre estos pueblos que también fueron conquistados por Nabucodonosor. ¿Ok? El 32 habla de Egipto, hasta el verso 32 son profecías hacia Egipto. Entonces ahora vamos al capítulo 33, donde continúa entonces Ezequiel. Y ahí el Señor le hace, ¿verdad? Aquí está la sección 2, donde se comienza la otra sección, primero en las profecías, aquí, la sección 3, perdón. La sección 2 eran profecías a otras naciones, ahora volvemos a la sección 3, donde se divide en 4 partes, son 4, digo, en 5 partes, 5, sí, en 5 partes. Esta sección se divide en 5 partes, las cuales, la primera está en el capítulo 33, que nos habla de el llamado de Ezequiel como atalaya. Y vamos a estudiarlo porque esto sí es importante, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí. Dice así. Capítulo 33, verso 1. Vino a mí en nombre del Padre y del Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiera, y viniere la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, y el atalaya es el que Dios ha puesto para ver el mal por dónde viene. El atalaya, yo prediqué hace poco de esto, ¿verdad? Pero una atalaya era la torre, en realidad. La torre es la que se llamaba atalaya. Es como decir la garita del morro, algo así, donde es un lugar alto donde ponían un guarda que se le puso el nombre de atalaya porque era el guarda que estaba designado a esa posición que se llama el atalaya, que ve de lejos, y si veía venir de lejos era para ver los enemigos de lejos. En el campo espiritual es lo mismo. Nosotros pues a Ezequiel Dios lo pone como atalaya espiritual de Israel, de Judá y de Israel, para ver el mal, avisar y apercibir al pueblo, ¿verdad? Y es la responsabilidad de nosotros cuando Dios nos pone como atalaya. Si vemos el mal que viene, tenemos que avisar, y cuando avisamos, las personas reciben o no reciben. El que recibe sabe que se va a librar del mal que viene, porque se va a percibir, se va a guardar. El que no, pues va entonces a recibir después las consecuencias, ¿verdad? De no recibir y de no percibirse, ¿verdad? Dice así, si el atalaya viene a venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se percibe y viniere la espada y hiere a él o a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea que la atalaya tiene una responsabilidad, porque si no, Dios le va a llamar a cuenta, ¿verdad? Nosotros tenemos que apercibir al pueblo, llamarlo a observar, ¿verdad? Nosotros no somos, el culto a Dios es un culto racional, dice la Biblia. Tenemos que adorar a Dios con un culto racional y no irracional. Nosotros las cosas Dios las hace con sentido, Dios no es loco, Dios todo lo hace con un propósito. Por eso cuando se predica, usted y yo tenemos que poner oídos y meditar y consultar con la Biblia lo que se está diciendo. Nos gozamos con la predicación, pero también vamos a ver qué es lo que se está diciendo y cómo eso que se está diciendo está en armonía con la palabra del Señor, ¿verdad? Ese es el atalaya, velando qué es lo que está llegando. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca
y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dije al impío, al impío, de cierto morirás si tú hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, si no le hablares, si a la atalaya no le apercibieres. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. O sea que la atalaya tiene una responsabilidad y si no la cumple, tiene también sus consecuencias. Ok. Habla después de que la justicia de Dios y de que su camino es un camino justo. Después habla profecías de la caída de Jerusalén. Continúa en ese mismo capítulo. Y entonces ahora viene ahora vamos al capítulo 34. Y hasta ahí lo vamos a dejar hoy casi, yo creo, sí. Vamos a llegar hasta el capítulo 24, donde nos habla de la profecía contra los pastores de Israel. Dice así, en nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué nos está diciendo hasta ahí el Señor? Pastores que están trabajando para ellos, pastores que no están trabajando para el pueblo, pastores que ven el ministerio como un negocio para ellos hacerse grandes, famosos y tener dinero, ¿verdad? O sea que el ministerio es un ministerio, el ministerio significa servicio y los pastores tienen que estar dispuestos a servir, porque para eso Jesús vino a servir, no vino a ser servido, y sus siervos también él espera que hagan lo mismo. Dice, no apacientan los pastores a los rebaños. Los pastores tienen responsabilidad de apacentar, y apacentar es poner paz. Oiga, los pastores son los responsables por mantener la paz en la grey. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ponlos en paz. ¿Por qué? Porque las ovejas siempre van a haber discordias entre ellas, porque son inmaduros, porque son niños espirituales algunos, y todavía no, el proceso de conversión no se ha completado. Por lo tanto, el pastor es alguien que Dios lo ha madurado, que lo ha llevado a un punto de encuentro, a un conocimiento de Cristo, que puede hasta cierto punto emular a Cristo y pastorear y poner la paz entre los hermanos y enseñarle el camino correcto. O sea que esa es una función del pastor. La principal es esa. Predicar es bueno, pero eso, lo principal es cuidar las ovejas. Mire, y aquí vamos a ver esto. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No las ponéis en paz, no las cuidas, sino que los israelitas, los líderes de Israel estaban aprovechándose, y cuando habla de lana y de grosura es de los beneficios que ellos recibían como ministros, que estaban aprovechándose, pero no estaban cuidando ni estaban apacentando las ovejas. No fortalecisteis la débil, o sea que la débil yo no la puedo desechar, tengo que fortalecerla. Ni curasteis la enferma yo no puedo dejarla, tengo que curarla. No vendasteis la perniquebrada tengo que sanarla, tengo que ayudarla. Por eso el pastor tiene que trabajar con las almas, no es solo predicar. La parte de pastorado principal es esta, es el trabajo ahí personal con las personas. No volvisteis no volvisteis a agredir la descarriada. O sea, que si alguien se va y se descarga, yo no puedo hacerme loco y dejarlo y seguir. Yo tengo una responsabilidad de primeramente orar por esa oveja, y cuando el espíritu me inquiete, llamarla, buscarla y tratar de regresarla a redil. Yo tengo que seguir tratando, aunque no quiera, tengo que seguir tratando mientras el espíritu me impulse. Yo tengo que seguir, ¿verdad? Y procurarla. Ni buscasteis la perdida, hay que buscar la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. O sea, estos pastores de Israel se enseñoreaban, o sea, mandaban y con violencia, y mandaban con autoridad, y las ovejas tenían que hacer lo que dijeran ellos, y eso no es lo que enseña aquí, sino que con amor nosotros tenemos que enseñar a las ovejas a amar a Cristo con amor, poco a poco enseñándole hasta que ellos lo hagan de corazón, no por obligación. Y andan errantes por falta de pastor, porque no habían cuidado hacia las ovejas. Y son presas de todas las fieras del campo. Estas fieras del campo son, en este tiempo, los que vienen muchas veces a ministrar o a predicar, y lo que hacen es hacer daño en vez de hacer bien, ¿verdad? Son presas. Las ovejas que no son cuidadas, que no son fortalecidas, van a ser presas fácil para
¿verdad? Los falsos ministros o aquellos que tal vez no sean falsos, pero por X o Y no están predicando la palabra, todavía no han aprendido a predicar la palabra en el espíritu de amor, en el espíritu que predicó Jesús y los apóstoles, en el espíritu de esperanza y misericordia. Dice, y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. O sea que las ovejas hay que buscarlas. Yo no puedo descartar una oveja si va y el Señor la pone. Yo tengo que seguir orando. Tal vez lo mínimo que yo puedo hacer es seguir orando. Y si tengo la oportunidad y si Dios me da la oportunidad de ministrarle, entonces tengo que hacerlo. Si Dios me envía, tengo que ir. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Digo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mis rebaños fueron para ser robados y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y se apacentaron y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. O sea que Dios no va a permitir, ¿verdad?, que se sigan aprovechando de su pueblo. Y dice, porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconocen mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. O sea que Dios tiene una misericordia tan grande, ¿verdad? Que aún gente que son rebeldes, gente, hay que buscarlo. Hay que seguir trabajando poco a poco, ¿verdad? No es que me voy a dejar vivir detrás de una persona, no. Yo sigo orando y si Dios me da oportunidad de darle palabra, le doy. Sigo trabajando y sigo esperando. No puede la gente convertirse así de repente, porque si nosotros miramos para atrás, nosotros no nos convertimos de repente. Nosotros tuvimos la gracia y la bendición de que Dios puso gente con paciencia, pastores humildes, pastores mansos, pastores pacientes que esperaron a que Dios hiciera la obra en nuestras vidas. Porque si no hubiese sido por esos hombres, yo por eso mi pastor siempre lo tengo en alto estima, mi primer pastor, los demás también, pero el primero que fue el que pasó el trabajo, ¿verdad? Porque el primer pastor pasa el trabajo conmigo y espera y ve faltas en mí, ve pecado en mí, pero sigue esperando, sigue orando hasta que yo me convierto. No me desechó, si me hubiese desechado, bueno, sabe Dios, porque Dios siempre tiene otras personas, pero es nuestra responsabilidad para no caer en esta lista, ¿verdad? Que este juicio que está en el capítulo 34 nos toque, pues tenemos que ser entonces responsables como pastores y buscar y luchar, ¿verdad?, para hacer este trabajo. No es fácil, no estoy diciendo que esto sea fácil, es bien difícil porque la gente no son fáciles. Pero para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para poder tener la paciencia, para que el fruto del Espíritu glorifique a Cristo cuando nosotros trabajamos con gente difícil, ¿verdad? Y seguimos adelante. Lo que no podemos impacientarnos, seguimos sembrando la semilla, pero recuerden, como dice la palabra, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, el único que lo puede dar es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El crecimiento lo da Dios. Así que seguimos nosotros trabajando, sembrando, para que entonces podamos hacer como Dios quiere. ¿Ok? Nos quedamos en ese capítulo 34, ¿verdad? Ahí. Y para la próxima clase. Así que vamos a orar para terminar esta lección. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, fiel, verdadero. Tus misericordias son por siempre, por toda la eternidad. Bendice a mis hermanos y hermanas, Padre amado. Glorifícate y permite, Dios de la gloria, que puedan, Señor, terminar este año, ya lo que quede es bien poco, para comenzar con las clases de segundo año pronto. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate y bendice a cada uno. Guárdalo en este tiempo difícil, provee, suple y ayúdale a ellos y a su familia. En el nombre de Cristo, Dios me los guarde, me los bendiga mucho y nos estamos entonces comunicando el próximo jueves para la continuación de esta clase.